Hola, en este vídeo vamos a resolver un problema numérico que además tiene un apartado teórico sobre la dualidad onda-corpúsculo de de Broglie. Bien, en primer lugar vamos a pasar a leer el problema subrayando los datos que nos piden y los que nos dan, como solemos hacer normalmente. Bien. Lo primero que nos dicen es que un haz de electrones, son electrones, muy importante, se acelera con una diferencia de potencial de 30 kilovoltios. Y nos piden en el apartado A que calculemos la longitud de onda asociada a los electrones. En el apartado B, aquí ya empieza el ejercicio teórico, nos dicen que si se utiliza la misma diferencia de potencial para acelerar protones, que razonemos si tendrán una longitud de onda mayor, menor o igual que los electrones. Es decir, si los protones tendrán la misma longitud de onda de los electrones, si será más grande o más pequeña. Y en el apartado C nos piden que hagamos el mismo análisis si los protones y los neutrones tuviesen la misma velocidad. En el apartado B, la misma diferencia de potencial, y en el apartado C, la misma velocidad. Y nos dan como dato la constante de Planck, la carga del electrón y la masa del electrón. Bien, pues para ello vamos a leer otra vez con atención el ejercicio. Nos dicen un haz de electrones que se acelera con una diferencia de potencial de 30 kilovoltios. Y nos piden que determinemos la longitud de onda asociada a los electrones. Vamos a ver. La longitud de onda asociada a los electrones, al ser partículas, no tienen longitud de onda. La longitud de onda es una característica propia de la onda, pero ya sabemos que de acuerdo con la dualidad, la teoría de la dualidad onda-corpúsculo de de Broglie, cualquier partícula en movimiento puede ser considerada como una onda. Por tanto, podríamos calcular la longitud de onda asociada al movimiento de esos electrones, porque podemos estudiar el movimiento de esos electrones como si se tratase de una onda. En eso consiste la hipótesis y la teoría de la dualidad de onda-corpúsculo. Y la ecuación relacionada con esta teoría nos dice que lambda, la longitud de onda asociada a esas partículas, a los electrones en este caso, sería igual a la constante de Planck partido por P, la cantidad de movimiento, que podemos escribir directamente como la masa por la velocidad de esas partículas. Estos parámetros, este parámetro P, cantidad de movimiento, hace referencia al movimiento de esas partículas como partículas. Y este parámetro hace referencia al movimiento de esas partículas como si fuera una onda. Esta es la ecuación principal del principio de dualidad onda-corpúsculo, pero podríamos escribirla también en términos de energía cinética, si tenemos en cuenta que la masa por la velocidad podría ser escrita como la raíz de 2 por m por la energía cinética, y por tanto esta ecuación quedaría como h partido por la raíz de 2mf. Podríamos escribirla también en estos términos. Esta ecuación podríamos utilizar o esta, que lambda es igual a h partido mv, o bien que lambda igual a h partido por 2 la raíz de 2mf. Cualquiera de las dos ecuaciones va a ser válida en función de si a mí me dan, en realidad lo que va a determinar si yo utilizo esta ecuación o utilizo esta, es que me den la velocidad o que me den la energía cinética de la partícula. Bien, en este caso en concreto, no me dan ni la velocidad ni la energía cinética de la partícula. Me están diciendo que un haz de electrones se acelera con una diferencia de potencial de 30 kilovoltios. Podemos pasar los 30 kilovoltios. 30 kilovoltios creo que me va a caber aquí. Ya estamos como siempre, buscando espacio. Bueno, vamos a ver. Voy a poner por aquí los 30 kilovoltios son kilos por mil. Es 3 por 10 elevado a 4 voltios. Podríamos escribirlo así. Los 30 kilovoltios es o 30.000 o 3 por 10 elevado a 4 voltios. Bien, pues cuando yo acelero una determinada partícula, que obviamente tiene que estar cargada, aplicando una diferencia de potencial, podemos hacer un análisis, un balance energético de esa situación. Si yo tengo la partícula en su primer estado y aplico una cierta diferencia de potencial, y entonces la consigo poner en movimiento y la llevo a otro estado diferente, yo puedo establecer que entre estas dos situaciones, para esta partícula,
Aquí podríamos considerar que este es el estado del momento A y este es el estado del momento B. Esta partícula en este caso va a tener una cierta velocidad v sub a y una cierta velocidad v sub b que van a ser diferentes. En este caso la partícula inicialmente está en reposo y yo la acelero hasta una cierta velocidad, pero nosotros vamos a aplicar una diferencia de potencial entre estos dos estados para poder acelerar esta partícula. Entonces, si yo estoy aplicando entre este punto de aquí y este punto de aquí una cierta diferencia de potencial, esto me indica que este punto estará a un cierto potencial v sub a y esto estará a un cierto potencial v sub b. Es decir, esta partícula en este momento se encontrará a un determinado potencial eléctrico y aquí a otro potencial eléctrico diferente. Si yo pretendo hacer un balance energético de esta situación, yo puedo tener en cuenta que en este movimiento no actúan fuerzas externas, las únicas fuerzas no conservativas. La única fuerza que actúa sería la fuerza eléctrica que aparece sobre la partícula con carga cuando yo la coloco en una región del espacio en la que creo una diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Esto qué implica? Que podemos aplicar el teorema de conservación de la energía mecánica entre esos dos puntos A y B, es decir, que la energía mecánica en A es exactamente igual que la energía mecánica en B. Si nosotros tenemos en cuenta que la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial, la energía cinética en A más la energía potencial eléctrica en A, porque aquí no estamos teniendo en cuenta los efectos gravitatorios, la atracción de la partícula por el campo gravitatorio de la Tierra o por cualquier otra masa diferente, estaríamos hablando de energía potencial eléctrica, será igual a la energía cinética en B más la energía potencial eléctrica de esa partícula en B. Ya os digo, consideramos despreciables los efectos del campo gravitatorio. Si nosotros reescribimos esta ecuación, traemos la energía cinética aquí, energía cinética en B, nos llevamos la energía cinética aquí y esta potencial aquí, me quedaría energía cinética en B menos energía cinética en A, es igual a energía potencial en A menos la energía potencial en B. Si yo considero que la energía potencial eléctrica es Q es la carga por el potencial, de aquí podría decir que la energía cinética en B menos la energía cinética en A es igual a la carga por el potencial en A menos la carga por el potencial en B. Por tanto, la variación en la energía cinética, esta energía cinética final menos inicial, delta F sería igual a Q, a la carga la sacamos factor común, VA menos VB. VA menos VB. Si somos estrictamente hablando, haciendo un razonamiento sin tener en cuenta el signo de la carga, yo podría decir que VA menos VB no es la diferencia de potencial. Delta V es VB menos VA. Entonces yo tendría que esto, delta F, es igual a menos Q por delta V, porque delta V es VB menos VA. Y yo aquí tengo VA menos VB. VA menos VB es menos delta V, por tanto sería menos Q por delta V. Esta relación yo la puedo establecer siempre siempre que aceleremos o frenemos una partícula con un determinado potencial. Esta sería la relación. Ahora bien, teniendo en cuenta si la energía cinética inicial es cero o la final es cero, si la carga es positiva o es negativa, si la diferencia de potencial tiene una dirección u otra, negativa o positivo, yo aquí voy a poder encontrar que estos signos pueden ser un problema o tenemos que tener muy claros los signos para que tengamos los valores apropiados, porque además la diferencia de potencial normalmente se dan los valores absolutos, no se suelen dar los valores teniendo en cuenta el signo correspondiente de la dirección de los potenciales correspondientes. En este caso en concreto, yo lo que voy a establecer en general, en este caso en concreto no sería un problema por el signo de las partículas, pero en general lo que nosotros vamos a aplicar es que si yo hiciera un desarrollo en concreto de esta expresión, que sería, por decirlo de alguna forma, la expresión general para ese balance de energía, si yo la aplico a la situación concreta en la que estamos tratando, delta F sería la energía cinética en B menos la energía cinética en A, sería igual a menos Q por delta V. En este caso concreto, para nuestro ejercicio,
teniendo en cuenta que la energía cinética es cero porque la velocidad de nada es cero y que la partícula tiene una carga negativa, pues entonces nosotros podríamos estar hablando de que la energía cinética en vez es Q por delta V, aunque si la partícula fuese, en vez de un electrón, fuese un protón, entonces ya tendríamos un problema, porque si la partícula es positiva, delta V tiene el mismo valor, esto nos va a quedar negativo y la energía cinética va a ser negativa y no puede ser negativa. Entonces, en general, nosotros, la forma en la que vamos a aplicar esta ecuación, en general, es que la energía cinética en V, ya digo, para un caso en el que estemos acelerando una partícula desde el reposo, en general, la energía cinética en V va a ser igual al valor absoluto de Q por la variación del potencial. ¿Por qué? Porque vamos a estar jugando con que esta diferencia de potencial normalmente me la dan en valor absoluto y yo puedo considerar que es positiva o negativa en función de cuál sea el mayor potencial o el menor potencial, en función de cuál sea la carga de la partícula. La partícula se moverá hacia un lado o hacia el otro en función de cómo sean estos valores de carga y potencial. Pero a mí, a efectos prácticos, lo que me interesa es el valor absoluto. Entonces yo podría utilizar, o bien hago el análisis real con los signos concretos, teniendo en cuenta el valor real de la diferencia de potencial, que ya digo que normalmente no la conocemos, o bien directamente lo consideramos en valores absolutos para no tener problemas en el desarrollo de los ejercicios en concreto. Bien, lo realmente importante es que la energía cinética es la carga por el potencial. Quiero decir que con esta diferencia de potencial nosotros podríamos calcular la energía cinética directamente. Es verdad que tenemos la masa y con la energía cinética y la masa podríamos calcular la velocidad, pero es mucho más sencillo utilizar esta ecuación en la que ya me aparece h, la masa y la energía cinética, obtenida directamente de la carga y el potencial. Es decir, la forma en la que nosotros haríamos este problema sería la siguiente. Yo diría, teniendo en cuenta esta identidad, esta relación, yo podría decir que la constante que la longitud de onda asociada a los electrones sería igual a h partido por la raíz de 2 por la masa del electrón por la energía cinética que tienen los electrones. Y como la energía cinética es igual a Q por delta V, pues esto sería igual a la raíz de 2 por la masa del electrón por directamente la carga del electrón en valor absoluto por la diferencia de potencial en valor absoluto, que son en realidad los datos que yo tengo. Por tanto, esto sería h, la constante de Planck, que es 6,6 por 10 a la menos 34, dividido entre la raíz cuadrada de 2 por la masa del electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31, la tenemos aquí, por la carga del electrón, que está aquí, 1,6 por 10 elevado a menos 19, y por la diferencia de potencial, que la hemos escrito en unidades del sistema internacional, está en kilovoltios y la hemos puesto en voltios, 30.000 o 3 por 10 elevado a 4. Y esto, si no me he equivocado al hacer la cuenta con la calculadora, debería dar 7,06 por 10 elevado a menos 12 metros. Ya os digo que a veces cometo, con bastante frecuencia, cometo errores con la calculadora. Entonces, si veis que hay algún error, pues lo único que tenéis que hacer es ponerme un comentario si me equivocan en el ejercicio y ya me apañaré yo para arreglarlo como sea. Bien, muy bien, pues este es el apartado A del ejercicio. Ya hemos determinado la longitud de onda asociada a los electrones. Estos electrones tendrían esta longitud de onda. Y vamos ahora a hacer el apartado B. El apartado B ya es un apartado puramente teórico. Daos cuenta que nos piden que, si se utiliza la misma diferencia de potencial para acelerar protones, nos piden que razonemos si tendrán una longitud de onda mayor, menor o igual que los electrones. Bien, nos dicen que se utiliza, en el apartado B, nos están diciendo que utilizamos la misma diferencia de potencial. Esto significa que la diferencia de potencial para acelerar a los electrones es exactamente igual que la diferencia de potencial para acelerar a los protones. Y teniendo en cuenta lo que hemos establecido antes de que la energía cinética es igual a la carga por la variación del potencial, por tanto, esto lo que implica, si las dos diferencias de potencial son iguales y la carga del protón y la del electrón en valor absoluto son exactamente iguales, esto implica que la energía cinética del protón es exactamente igual que la energía cinética del electrón. Lo he escrito igual, al revés, pero bueno, da lo mismo. Esto significa que las energías cinéticas son iguales. Por tanto, si las energías cinéticas son iguales, si yo voy a hacer un análisis, me piden que haga un análisis de la longitud de onda, tengo que buscar una ecuación que me relacione la longitud de onda con la energía cinética, que es esta de aquí. Por tanto, yo lo que voy a analizar es que la longitud de onda es igual a h partido
por la raíz en general de 2mf, y que esto yo podría aplicarlo al caso concreto que nos están indicando, y por tanto la longitud de onda de los electrones será h partido por la raíz de 2 por la masa del electrón por la energía cinética del electrón, que es igual que la del protón. Por tanto no le voy a poner el valor del electrón para diferenciar las magnitudes que sí cambian de las que no cambian, y por otra parte la longitud de onda del protón sería igual a h partido por la raíz del 2 por la masa del protón por la energía cinética, que ya os digo, como en este caso es la misma, la del protón y la del electrón, no voy a diferenciarla. Lo que sí cambia es la masa en estas expresiones, la longitud de onda del electrón está relacionada con la masa del electrón, la longitud de onda del protón con la masa del protón, porque ya decimos que las energías cinéticas son iguales. Bien. ¿Cómo analizamos si la longitud de onda es mayor, menor o igual? Bueno, pues estos ejercicios se pueden hacer de 3 formas diferentes, siguiendo un razonamiento diferente que puede estructurarse de 3 formas. Yo voy a explicar las 3 para que veáis cómo podríamos hacerlo, y ya vosotros elegís la que os resulte más cómoda, más sencilla, la que entendáis mejor, pero que veáis que este análisis se podría hacer, al menos que a mí se me ocurra, de 3 formas, posiblemente haya más. Bien, la primera forma sería realizar el análisis simplemente analizando la relación existente entre el parámetro que cambia, que son las masas, en las dos partículas. Si yo tengo una longitud de onda del electrón, la masa del electrón será diferente de la masa del protón. Cuando yo analizo la longitud de onda del electrón y del protón, la única diferencia que hay en estas dos ecuaciones son las masas. Entonces yo en lo que me voy a fijar es la relación entre la longitud de onda y la masa. ¿Qué relación hay entre la longitud de onda y la masa? La longitud de onda es inversamente proporcional a la masa. Esto significa que la longitud de onda es inversamente proporcional a 1 partido por en este caso no es ni siquiera la masa, es la raíz de la masa. Pero bueno, ¿esto qué es lo que implica? Esto implica, por tanto, si la masa aumenta, si yo tengo que la masa se hace mayor, si la masa aumenta, entonces la longitud de onda, como son inversamente proporcionales, va a disminuir. Si un aumento en la masa que está abajo dividiendo, va a implicar que la longitud de onda va a disminuir. Cambian al contrario porque son inversamente proporcionales. ¿Esto qué significa? Pues esto implica que como la masa del electrón es más pequeña que la masa del protón, no tenemos los datos de la masa del protón, pero ya sabemos que los protones son mucho más grandes, mucho más masivos que los electrones. Por tanto, la masa del protón es más grande que la masa del electrón. Esto implicaría que, como cuanto mayor sea la masa, más pequeña la longitud de onda. Si esta masa es más pequeña, su longitud de onda va a ser más grande. La longitud de onda del electrón va a ser más grande que la longitud de onda del protón. Como la masa del protón es más grande, su longitud de onda será más pequeña. Como la masa del electrón es más pequeña, su longitud de onda será más grande. Por eso la relación que hay entre la longitud de onda del electrón y la longitud de onda del protón, la longitud de onda del electrón y la longitud de onda del protón, es que la del electrón es más grande que la del protón. Este sería un razonamiento posible, una forma de realizar el razonamiento. Es simplemente un razonamiento cualitativo, es un razonamiento a nivel de desigualdades y teniendo en cuenta la relación de proporcionalidad directa o inversa que hay entre las magnitudes, longitud de onda, que es lo que queremos estudiar, y masa, que es lo que cambia en una ecuación y otra. Bien, otra forma de hacerlo. Vale. Otra forma de hacerlo que tenemos sería basándonos, esta segunda forma sería es la que se suele usar cuando nosotros tenemos una relación matemática entre el parámetro que cambia. Imaginad que me dijeran que la masa del protón es 2 veces o 5 veces o 1000 veces la masa del electrón. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación numérica entre uno de los parámetros que cambian y el otro, utilizaríamos esta forma. En estos problemas normalmente me dicen, si la masa de algo es el doble que la masa de la otra cosa, ¿cómo será la relación entre esos no sé qué? ¿Vale? El otro será el doble, no sé qué será la mitad.
en ese tipo de problemas en el que hay una relación numérica entre una cosa y la otra y nos pide la relación entre los otros dos elementos, en ese tipo de problemas en los que se utiliza esta forma de análisis. En realidad en este problema no sería muy práctica, no sería muy operativa, pero bueno, también la podemos utilizar, también se puede utilizar. ¿Cómo se haría? Pues lo que vamos a hacer es dividir directamente las dos ecuaciones que me relacionan la longitud de onda del electrón y la del protón término a término. Por tanto, yo voy a dividir la longitud de onda del electrón dividido entre la longitud de onda del protón. Esto va a ser igual a h partido la raíz de 2 masa del electrón por energía cinética del electrón dividido entre h dividido también entre la raíz de 2 por la masa del protón por la energía cinética del protón, que es la misma. Teniendo en cuenta que esto es la división de dos fracciones, esto es una fracción entre la otra fracción, pues ya depende de cómo lo hayan explicado vosotros. Hay un truquillo para esto, ya decís que los de los extremos van arriba y los de en medio van abajo. A mí eso alguien me lo explicó así en algún momento y me decía que, os lo pongo aquí a lápiz porque es un poco penco, cuando yo tengo una división de dos fracciones, los de en medio van abajo y los de los extremos se colocan arriba. Pero bueno, esto ya lo podéis hacer como vosotros queráis. Bueno, esto ya es como... En fin, como lo entendáis. En este caso tendríamos h por la raíz de 2 masa del protón, 2 por la masa del protón por la energía cinética, dividido entre h, lo voy a escribir así de esta forma para que se vea, por la raíz de 2mef. Lo he hecho tan pequeño que no sé si se ve claro en las cosas que pone. Bien, y ahora aquí vemos claramente que h se va con h. Y como tengo una raíz dividiendo a otra raíz, esto lo puedo escribir como una única raíz. Esto sería la raíz 2 por la masa del protón por la energía cinética dividido entre 2 por la masa del electrón por la energía cinética. En esta ecuación yo veo claramente que el 2 se va con el 2, la energía cinética se va con la energía cinética y me queda que la onda del electrón partido por la onda del protón es la raíz de la masa del protón partido por la masa del electrón. Esto, si queremos escribirlo de una forma que se vea un poco mejor, pues podríamos escribir que la lambda del electrón es igual a la lambda del protón por la raíz de la masa del protón partido por la masa del electrón. Y claro, aquí podemos hacer el siguiente análisis. Como la raíz de la masa del protón por la masa del electrón, la masa del protón es más grande que la masa del electrón, esto es un número mayor que 1, la raíz de un número mayor que 1 es un número mayor que 1, y por tanto aquí tendríamos que este parámetro es un número mayor que 1. Si yo multiplico cualquier número por un número mayor que 1, este número, siendo positivo, claro, y la longitud de onda es positiva, si yo multiplico este número que es positivo por un número mayor que 1, este valor va a ser más grande, va a aumentar, por tanto la longitud de onda del electrón es mayor, la longitud de onda del electrón va a ser mayor que la longitud de onda del protón. Esto ya os decía que tiene una utilidad muy clara, por ejemplo, si yo tuviese que la masa del protón es 1000 por la masa del electrón, porque entonces aquí me queda 1000 por la masa del electrón partido por la masa del electrón y me queda raíz de 1000 y me queda un número exacto y entonces yo sé que la longitud de onda del electrón es el número que sea por la longitud de onda del protón y me queda el problema numérico perfecto, una relación numérica. En este caso, como no tenemos la relación numérica entre la masa del protón y la masa del electrón, bueno, queda con carácter cualitativo, pero no sirve. Porque al ser esto mayor, si fuera más pequeña la masa del protón que la masa del electrón, esto sería un número menor que 1. Al multiplicar cualquier cosa por un número menor que 1, se hace más pequeño. Cualquier cosa positiva, recordad, estamos hablando de que todo es positivo. Entonces, al multiplicarlo por un número menor que 1, se hace más pequeño. Por tanto, esto, el producto de las dos cosas, que en realidad esto sería más pequeño que esto solo. Bien. Vamos a pasar entonces ahora al tercer método, que es un método basado en las inecuaciones, en la utilización de inecuaciones. Para utilizar este método nosotros lo que hacemos es escribir la relación que conocemos.
¿Cuál es la relación que conocemos entre estos términos y estos términos? Que la masa del protón es más grande que la masa del electrón. Eso es lo que yo sé. Yo sé que la masa del protón es más grande que la masa del electrón. Pues bien, a partir de aquí voy a intentar llegar a obtener estas expresiones. Yo, en vez de tener la masa del protón, quiero tener h partido por la raíz de 2 por la masa del protón por la energía cinética. ¿Qué es lo primero que yo me encuentro al hacer este análisis? Bueno, pues que yo aquí no tengo la masa del protón. Yo tengo 2 por la masa del protón y por la energía cinética. Entonces yo puedo multiplicar por 2 y por la energía cinética en este término, puedo multiplicar por 2 y por la energía cinética en este término, y puedo hacer la raíz en ambos términos. O sea, yo puedo escribir que la raíz de 2 por la masa del protón por la energía cinética es más grande que la raíz de 2 por la masa del electrón por la energía cinética. ¿Qué he hecho? He multiplicado por 2 los dos términos. He multiplicado por energía cinética los dos términos. No me cambia la desigualdad. Y he hecho la raíz cuadrada en los dos términos. No me cambia la desigualdad. Por tanto, la raíz de 2 por la masa del protón por la energía cinética sigue siendo más grande que la raíz de 2 por la masa del electrón por la energía cinética. Lo único que he hecho ha sido hacer operaciones iguales en ambos términos. Bien. Más cosas que podemos hacer aquí. Bueno, yo aquí tengo la raíz de 2 por la masa por la energía cinética abajo, dividiendo. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a pasar estos dos números abajo dividiendo. ¿Cómo hago que este que está multiplicando pase abajo dividiendo? Pues lo voy a pasar, vamos a imaginar que esto está multiplicando por 1. No es necesario ponerlo, creo. Esto es 1 por la raíz y esto es 1 por la raíz. Entonces, esta raíz pasaría abajo dividiendo y esta raíz pasaría abajo dividiendo. Y esto me quedaría que 1 partido por la raíz de 2mef, el signo se queda exactamente igual, estaba abierto hacia acá, y esto me queda 1 partido por la raíz de 2mpf. ¿Qué he hecho? Pasar esto que está multiplicando aquí abajo dividiendo, esto que está multiplicando aquí abajo dividiendo. Como no hay un igual, esto yo no lo puedo cambiar. Esto es un mayor que, pues entonces esto es un mayor que. Sigue estando con la parte mayor hacia el mismo lado. ¿Y qué diferencia hay entre esta expresión y esta? Pues que aquí arriba, en la parte de arriba, yo tengo una h y aquí tengo un 1. ¿Puedo multiplicar por h en los dos términos? Sí, puedo multiplicar por cualquier número que sea positivo en los dos términos y me queda exactamente igual. Por tanto, al multiplicar por h aquí y aquí en los dos términos, me quedaría que h partido por la raíz de 2, la masa del electrón, energía cinética, es mayor que h partido por la raíz de 2 por la masa del protón por la energía cinética. Y resulta que esto es la longitud de onda del electrón y esto es la longitud de onda del protón. Por tanto, esto, que es la longitud de onda del electrón, es mayor que esto, que es la longitud de onda del protón. Y así tenemos ya nuestra relación escrita en términos de desigualdad. Como vemos, las tres formas nos dan el mismo resultado. Ya habéis visto que se puede hacer analizando simplemente la relación de proporcionalidad. Cuando lo que queremos hacer es un análisis rápido, podemos hacer un análisis basado en las inecuaciones, o bien podemos hacer un análisis más matemático, más numérico, si tuviésemos especialmente una relación entre los parámetros que marcan la diferencia, que en este caso es la masa del protón y la masa del electrón. Bien, y una vez realizado esto, vamos a pasar al tercer apartado. Y en el tercer apartado lo que me están pidiendo es, en el apartado C, que analice, bueno, me preguntan, ¿easy? ¿Easy qué es? Pues easy es la misma pregunta de antes, sí, que razonemos si tienen una longitud de onda mayor, menor o igual, si los protones y los electrones tienen la misma velocidad. En este caso yo ahora sé que la velocidad del electrón es exactamente igual que la velocidad del protón. ¿Qué análisis hago? Pues como me hablan de velocidades, yo me voy a fijar en la ecuación de lambda es igual a h partido m por v. Y en este caso, como tengo poco espacio, no voy a hacer los tres análisis, voy a hacer el más rápido, el más sencillo, que sería el análisis basándome en las relaciones de proporcionalidad. Analizando esta expresión, yo sé que la longitud de onda es inversamente proporcional a 1 partido por la masa. ¿Esto qué significa? Esto significa que si la masa aumenta, entonces la longitud de onda va a disminuir. ¿Por qué? Porque en ambos términos daos cuenta que la velocidad es la misma. Yo no voy a tener en cuenta la velocidad para nada,
porque la velocidad me están diciendo que es la misma. Si la velocidad no fuese la misma, yo no podría hacer esta relación, porque es inversamente proporcional a la masa y a la velocidad. Pero como me dicen que la velocidad es la misma en ambos casos, pues yo la velocidad no la tengo en cuenta, solo tengo en cuenta la masa. Igual que aquí, solo tenía en cuenta la masa porque la energía cinética es la misma en ambos casos y la constante de Planck era la misma en ambos casos. Bien, entonces volviendo otra vez a la situación que nos ocupa, como la masa es inversamente proporcional a la longitud de onda, si la masa aumenta, la longitud de onda aumenta. Por tanto, como seguimos teniendo la misma situación, la masa del protón es mayor que la masa del electrón. En esta situación, el que tiene mayor masa va a tener menor longitud de onda. Entonces, la longitud de onda del protón va a ser más pequeña que la longitud de onda del electrón, igual que ocurría antes. Si queréis verlo escrito de la misma forma, la longitud de onda del electrón es mayor que la longitud de onda del protón, para que lo veáis escrito en la misma forma. Y con esto, pues hemos resuelto el ejercicio numérico aplicando las ecuaciones de la dualidad onda-corpúsculo de Broglie, en este caso haciendo un análisis energético teniendo en cuenta la energía potencial eléctrica, y hemos aplicado las ecuaciones de onda la ecuación de la dualidad onda-corpúsculo de Broglie en términos de energía cinética para hacer el análisis de dos partículas que tienen la misma energía cinética y distinta masa, y el análisis de dos partículas que tienen la misma velocidad y distinta masa.